Buenos días, chicos, esta es la videoclase número 3. Vamos a trabajar lo que es la regla de la cadena. Es la continuación de las derivadas que vimos en la clase anterior. Nada más que ahora aquí estamos trabajando con lo que es potencias de funciones más complejas y de el radical de una función, que eso tema pues no lo habíamos abordado. Igual esta videoclase les va a servir para contestar los ejercicios que hemos estado trabajando y que se les van a dejar en estas semanas. Primero tenemos que la regla de la cadena dice que sea y igual a g de u, uf de x, entonces la derivada de y es igual a g con posición f de x, y esto es g de f de x. Esto nosotros ya lo habíamos abordado en temas anteriores, la función con posición. Entonces yo tengo que la regla de la cadena se va a definir como la derivada de y con respecto de x va a ser la derivada de g con posición f de x, es decir, la derivada de g de f de x. Entonces tengo que la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Bueno, aquí mi fórmula está pues muy larga, ¿no? A lo mejor yo veo y pienso que esto está súper difícil. Sin embargo, recuerden, cálculo es una regla de cocina y yo voy a ocupar no solo la fórmula de la regla de la cadena, sino que también estoy ocupando lo que es las formas que hemos estado viendo en las dos videoclases pasadas. El ejemplo que yo les doy es, bueno, voy a resolver dos. Uno es la derivada de una raíz cúbica de una función. Si ustedes se fijan, mi función es x cúbica menos 2x cuadrada más 8. Entonces, yo tengo que sacar la derivada de esa raíz cúbica de esa función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es tomar a u como mi polinomio x cúbica menos 2x cuadrada más 8, o bien mi función. De cualquiera de las dos formas le voy a llamar. Entonces tengo que y va a ser la raíz cúbica de u, porque recuerden que u ya nombré a u como mi función. Entonces tengo que y es la raíz cúbica de u, pero la raíz cúbica se puede ver como u a la 1/3. Recuerden siempre que el numerador es el exponente de u y que el denominador va a ser el radical, entonces por eso me queda u a la 1/3. Entonces cuando yo ya lo tengo como una potencia, puedo derivar con mi fórmula de la videoclase 1, en la que les mencionaba que no se les podía olvidar. Entonces voy a tener que la derivada de y con respecto de x va a ser 1/3, que era la n, 1/3 por u a la n menos 1, que es 1/3 menos 1. Recuerden, las variables no significa que siempre tengan que ser las mismas, entonces aquí yo aplico mi función aunque esta sea u, porque recuerden que la fórmula decía que la derivada de x a la n era n por x a la n menos 1, entonces aquí es n por x, que sería la u, a la n menos 1. Pero aquí le voy a agregar la derivada de u. ¿Por qué la derivada de u? Porque no tengo a x, sino que u es un polinomio. Entonces, yo voy a tener que la derivada de y con respecto de x va a ser 1/3 de u a la menos 2/3, que es el resultado de 1/3 menos 1, por la derivada de u, que era x cuadrada menos x cubo menos 2x cuadrada más 8. Entonces, yo ahí tengo la derivada de u. Ajá. Ahora, el siguiente paso tengo la derivada de y con respecto de x es u entre 3u a la 2/3 por... Ahora aquí, en estos corchetes, yo tengo la derivada de lo que era u. Entonces me va a quedar la derivada de x cubo es 3 por x a la 3 menos 1. Ajá. N por x a la n menos 1. Menos 2. La derivada de x cuadrada es 2x a la 2 menos 1. Más 0. Entonces tengo la derivada de y con respecto de x es 1 entre 3u a la 2/3 por 3x cuadrada menos 4x, que es 2 por 2, 4, y x 2 menos 1 me da 1. Entonces tengo 3x cuadrada menos 4x. Ahora, este término del paréntesis multiplica el 1. Entonces tengo 3x cuadrada menos 4x. Y abajo tengo 3u a la 2/3. Sustituí el valor de u, que era el de la función, x cúbica menos 2x cuadrada más 8. Entonces, el numerador lo paso tal cual. Tengo 3 y ahora lo único que hago es que esta exponencial
que me quedó en forma de fracción lo voy a convertir a raíces. Recuerden que la exponente y la raíz son operaciones opuestas. Entonces el 3 pasa tal cual, tengo mi función y acuérdense que el numerador era el exponente y que el denominador era el radical. Entonces de ahí que tenga yo la raíz de x cúbica menos 2x cuadrada más 8 al cuadrado, que es el numerador, y la raíz cúbica. ¿Por qué la raíz cúbica? Porque el denominador era 3. Entonces, yo aquí ya pude resolver fácilmente la derivada de la raíz cúbica de x cúbica menos 2x cuadrada más 8, que me quedó 3x cuadrada menos 4x entre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada, x cubo menos 2x cuadrada más 8 a la segunda potencia. Entonces ahí yo para eso aplico la regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena, ¿para qué me va a servir? Es nada más para resolver derivadas de funciones más complejas, no de funciones básicas, sino de funciones que ya están compuestas por varias funciones. Entonces hago uso de lo que es operaciones básicas y de las fórmulas de las videoclases anteriores. Yo realizo una derivada un poco más compleja, es la derivada de una función elevada a la segunda potencia, pero si ustedes se fijan, lo complejo o lo que a veces se les complica es que aquí tengo una división de funciones, entonces es la derivada de una división de funciones a una potencia. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Pues igual, es como si yo trabajara una potencia de una sola función. Entonces, como si esta, la división, fuera x y tuviera n. Entonces, tengo que n es 2 y tengo una función, que es la división de funciones, a la 2 menos 1, que es n menos 1, por la derivada de lo que era mi función, ¿no? De mi división de funciones. Entonces, tengo ahora que voy a tener 2, mi función, y 2 menos 1 me dio 1. Ahora voy a derivar la división de estas dos, que estaba marcando el cursor. Entonces voy a tener 5x menos 4, que era el de abajo, por la derivada del numerador, que es 3x más 2, menos el numerador, que es 3x más 2, por la derivada del denominador, que es 5x menos 4, entre el denominador al cuadrado. Para resolver esta división o expresar esta derivada de la división, estoy usando lo que vieron en la videoclase anterior. Recuerda que la derivada de f de x entre g de x era g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x. Entonces, lo único que hice fue sustituir valores en mi fórmula, ¿de acuerdo? Ahora, en el siguiente paso yo tengo que el 2 pasa igualito, que mi función a la potencia 1 pasa igual, porque no le estoy haciendo nada, no puedo hacerle nada. Y ahora voy a simplificar lo que yo expresé como la derivada del cociente. Entonces me va a quedar 5x menos 4 y tengo que la derivada de 3x es 3, que la derivada de 2 es 0, menos 3x más 2, que lo paso igual porque no tiene derivada, y voy a derivar 5x. La derivada de 5x es 5. La derivada de 4 me da 0. Entre 5x menos 4 al cuadrado. Ese pasó tal cual. Ahora, vuelvo a pasar donde no puedo simplificar. Entonces tengo otra vez mi 2 y tengo mi función elevada a la potencia 1. Entonces me queda 5x menos 4 por 3 menos 3x más 2 por 5, entre 5x menos 4 al cuadrado. Este 3 y este 5 ya aparecen solos porque si recuerdan en las anteriores, la derivada de las constantes fue 0. Entonces, sumar o restar un 0, un neutro, no lo podemos desaparecer. Entonces, ahora, si ustedes se fijan, aquí tengo un binomio que está multiplicando a un número y aquí tengo otro binomio que está multiplicando a un número. Entonces voy a tener que ahora cada uno de esos términos va a multiplicar a cada uno de los términos del binomio. Entonces mi 2 vuelve a pasar igual,
mi cociente pasa igual, tengo mi exponente 1 y ahora tengo 3 por 5 me da 15x, menos 3 por 4 me da 12. El signo menos y ahora tengo un 5 por 3 que me da 15x más 5 por 2 que me da 10. El denominador no tiene derivada, no tiene nada, pasa igual. Ahora, tengo entonces que ahora lo que voy a hacer es eliminar los paréntesis. Entonces, el 2 pasa igual, tengo 3x más 2 entre 5x menos 4 a la potencia 1. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues como voy a eliminar los paréntesis, entonces voy a tener 15x menos 12 y ahora el signo menos va a alterar a los dos términos que están dentro del paréntesis. Entonces, menos por más me da menos y me queda menos 15x. Menos por más me da menos y me queda menos 10. Entre 5x menos 4 al cuadrado. Entonces yo voy a tener que es 2 por 3x más 2 entre 5x menos 4 elevado a la potencia 1. Y como aquí tengo, en donde marca el cursor, tengo 15x menos 15x, se cancela. Por lo tanto, nada más me queda menos 12 menos 10. Pero menos 12 menos 10 me da menos 22 entre 5x menos 4 al cuadrado. Ahora, ya tengo esta operación, ya casi termino. ¿Qué me falta? Bueno, si ustedes se fijan, yo todavía puedo multiplicar este menos 22 por este 2. Entonces, menos 22 por 2 me va a quedar menos 44. El 3x más 2 lo paso multiplicando ese menos 44 y me queda menos 44 por 3x más 2 entre 5x menos 4 por 5x menos 4 al cuadrado. Entonces, tengo una potencia 1 con una potencia 2, están multiplicando y las leyes de exponentes dicen que cuando se multiplican, las potencias se suman. Entonces, por eso tengo un 5x menos 4 a la potencia 3. Hasta ahí yo ya resolví la derivada de esa división de funciones elevada al cuadrado. Si ustedes revisan, yo ocupé varias fórmulas de la videoclase 1 y ocupé básicamente la de división de polinomios de la videoclase 2. En esta no fue necesario ocupar de multiplicación, sin embargo, también ocupé recordando lo de la suma de funciones. Debemos de recordar que todas estas funciones que nosotros fuimos teniendo, todas las fórmulas las debemos de tener presentes, puesto que esto va a ser una cadena. Por eso estoy tratando en orden las videoclases para que ustedes puedan ver cómo vamos a ir avanzando ocupando desde el inicio, desde que sabíamos que la derivada de la constante cero, que fue el primer teorema que les di, hasta la derivada de la división de funciones. Hoy vemos regla de la cadena y posteriormente estaremos viendo la división de función, la división y multiplicación, sumas y demás de funciones trigonométricas, tanto directas como inversas. Entonces los invito a que sigan practicando, a que sigan trabajando, a que realicen sus tareas y que estén atentos de la videoclase número 4, ya que será bastante interesante. Les recuerdo tener siempre a la mano sus fórmulas para que puedan tanto entender la videoclase como realizar sus ejercicios. Espero les haya servido, estoy al pendiente de ustedes. Cualquier duda, no duden en preguntar, ya sea en el WhatsApp personal o bien en la clase de Classroom.